Hola profesor, buen día, mi nombre es Aarón Asensio, soy del grupo de 3M12 de instrumentación. Este video es para la demostración de la práctica 2, que es un sensor potenciométrico. Vamos a empezar con la polarización del sensor. Tenemos que calcular la resistencia, ya que aquí tenemos una entrada de 5 volts, pero tenemos el regulador de voltaje y todo eso, entonces en sí pasa 1.5 volts. Y la corriente que pasa a través de ella es de 1 miliamper. Aplicando la ley de Ohm, tenemos que voltaje es igual a intensidad, bueno, corriente por resistencia. Realizamos el despeje y nos da una resistencia de 1.5 kiloohmios. Vamos a pasar a la parte de cálculos y mediciones. Lo calculado es 1.5 volts y lo medido es 1.1. También la corriente, que es 1 miliamperio, nos dio 1.3 miliamperios. Ahí ya empieza a ver diferencia. En la parte de la potencia del potenciómetro, lo calculado es esto y lo medido es esta parte de acá. No hay mucha diferencia, es muy pequeña de hecho. Vamos a pasar con lo que es el circuito. Aquí tenemos el regulador de voltaje, que estamos utilizando un LM317. Aquí ya nos da la salida de 2.5 volts. Aquí tenemos la resistencia que calculamos hace un momento, en la segunda diapositiva. Aquí ya tenemos el primer potenciómetro, que es de un K. Aquí tenemos otro potenciómetro, que es de 10K, perdón. Y aquí estos restadores que nos ayudan a quitarle que el voltaje que no nos sirve, como podemos darnos cuenta en esta parte de aquí, de voltaje 1, del voltaje 0 al voltaje 1, esto es lo que no nos sirve. Y de igual forma, aquí hay otro voltaje, vamos a llamarle B3 o algo así. Entonces de voltaje de B2 a B3 es lo que no, igual no nos sirve. Entonces eso es lo que tenemos que calcular. Ya esta parte de aquí es donde tenemos un amplificador no inversor. Y si nos damos cuenta, aquí aparece otra incógnita, la cual también tenemos que calcular. Esos son los cálculos y mediciones. El voltaje mínimo, que es esta parte de aquí, nos da 0.04 volts. El, el voltaje 1 nos da 0.08. El voltaje 2 nos da 0.81 y el voltaje máximo es de 1.13. Entonces tenemos esta fórmula que es el rango, que va a ser el voltaje 2 menos el voltaje 1. Realizamos los cálculos, que ya los tenemos aquí. Nos da 0.73. Entonces aplicamos que esta para calcular la ganancia, que nos tiene que dar 3 volts sobre lo que acabamos de calcular y nos da una ganancia de 4.10. Ya que tenemos la ganancia, ya podemos realizar el despeje de la segunda incógnita que teníamos. Aquí ya tenemos el despeje. Le ponemos un K, ya que es la forma más sencilla de poder encontrar otra resistencia. Entonces aquí ya tenemos 3.1K. Dado que estoy utilizando mi celular, entonces no podía grabar y grabar el sensor, bueno, el circuito, perdón. Voy a estar utilizando mi micrófono, entonces lo único que voy a hacer es mostrar el video de ya en funcionamiento. Ya aquí lo tengo. Y aquí tenemos la tabla de voltajes dados en ciertos ángulos, que lo que más nos interesa pues son esta parte de 0, 90 y 180 para ver cómo es que se comporta esta práctica. Le voy a dar play al video para que podamos apreciarlo. Hola profesor, voy a hacer la demostración de la práctica 2. Mi nombre es Aarón Asensio. Estamos viendo que en 0 grados marca prácticamente 0 volts. Lo voy a mover a 90. Falta un poco.
y ahí me está dando 1.45, 1.44 aproximadamente por el ruido. El chiste es que aquí debería de marcar 1.5 volts. Entonces estamos viendo que tiene un error relativo de 0.05 volts. Voy a pasar a los 180 grados. Como podemos ver, está marcando los 3 volts. Vamos a regresarlo a los 90. Y es ahí donde me está dando los 1.45. Y así va cambiando conforme yo vaya incluso aquí en los 45 está dando 0.73. Bueno, profe, muchas gracias. Y pues bueno, con esto ya estaremos finalizando la demostración de la práctica 2. Buen día, profesor.